Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, buenos días a todos. Buenos días. Sean bienvenidos a esta celebración en la que nos reunimos como cada domingo para recordar que Dios nos ama y que somos llamados a comunicar también ese amor a nuestros hermanos. Vamos a comenzar esta celebración pidiendo perdón a Dios de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado. Concede a tus fieles una santa alegría para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos las que la aman. Alégrense de su alegría por todos los que por ella llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria. Porque dice el Señor: yo haré correr la paz sobre ella como un río y la gloria de las naciones como un torrente desbordado.
Como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas, como un hijo a quien su madre consuela, así los consolaré yo. En Jerusalén serán ustedes consolados. Al ver esto, se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un prado, y los siervos del Señor conocerán su poder. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las obras del Señor son admirables. Las obras del Señor son admirables. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, no permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado o no, sino el ser una nueva criatura. Para todos los que vivan conforme a esta norma, y también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios. De ahora en adelante, que nadie me ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús designó otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se ha hecho cercano a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles, a las plazas, y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado de los pies nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios se ha hecho cercano. Yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer como rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer la fuerza del enemigo. Y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Palabra del Señor. Tengan la bondad de tomar asiento un momento, hermanos, por favor. Hermanos, en continuidad con lo que veíamos ya el domingo pasado sobre el tema de la llamada, ¿verdad? Como Jesús llamaba a algunos y ponían pretextos para no seguirlos. El día de hoy, ¿verdad?, en continuidad con el tema de la llamada, encontramos entonces otro elemento primordial: la consecuencia de la llamada. Y la consecuencia de la llamada es precisamente la misión. Dios, el Señor, no nos llama solamente para estar ahí, para pasar el rato, no, es para ser misioneros. Y el día de hoy encontramos entonces este pasaje de esta llamada, de estos 72 discípulos, que va en confrontación con los 12 apóstoles. Ustedes recordarán que por un lado tenemos a los 12 apóstoles, pero el Evangelio de Lucas es el único que nos habla precisamente de los 72. ¿Y quiénes son estos 72? ¿Por qué 72 discípulos? ¿Por qué se habla de 72 discípulos y entonces de los 12 apóstoles? Son dos cosas distintas. Los apóstoles son personajes elegidos, ¿verdad? Personajes especiales, ¿verdad?, que Jesús ha escogido para representar a la nueva comunidad que va a formar, ¿no?, representada por ellos, por los 12 apóstoles. Pero con Jesús no solamente iban 12 apóstoles, a Jesús lo acompañaba mucha gente más, muchos discípulos. Lo veíamos la semana pasada, Jesús le llamaba a otros: sígueme, sígueme. O sea, había mucha gente que lo seguían todavía, ¿no? Y esos son los discípulos. Hay discípulos. Aquí se habla de 72, ¿no? Y se habla de los discípulos. Entonces, ¿quiénes son los discípulos? Pues muchos seguidores del Señor. Y esto nos da a entender que entonces, ¿quién tiene la obligación de ser misionero? No solamente los apóstoles. Los que tienen la obligación de ser misionero también son los demás, ¿no? Los 72, diríamos nosotros. Es decir, los demás son llamados a dar esta misión. Porque alguno puede decir: bueno, ¿quién es llamado a anunciar el reino? ¿Quién es llamado a dar a conocer esto? Solamente los sacerdotes, ¿verdad? Las catequistas, las religiosas. No, todos. Estos 72 representan que todos estamos llamados a ser misioneros. El papá, ¿verdad?, la mamá en su familia son llamados a ser misioneros. Y son misioneros, ¿verdad?, porque ahí están representados los 72, que no son apóstoles, son discípulos.
Todos debemos de ser misioneros porque todos debemos ser discípulos del Señor, todos. No solamente unos cuantos, unos elegidos, unos privilegiados, no. Los papás, ¿verdad? Cuando los papás le enseñan a su hijo a rezar, esos son misioneros. Ahí está un misionero, ahí está cumpliendo con su misión. Cuando le enseña a su hijo a rezar, ¿no? Cuando no le enseña, pues no está cumpliendo con su misión, ¿no? Hay niños que luego llegan al catecismo que ya tienen 8 años y no tienen ni idea de lo que es rezar, ¿no? No tienen ni idea de eso. Bueno, pues no ha sido un buen misionero sus papás, ¿no? Es que le tocaba a las catequistas. No. ¿Quién tendría que enseñarle las primeras oraciones a un niño? No el catequista. O sea, lleva 8 años sin conocer ese niño a Dios, ¿no? ¿Para qué quiere hacer la comunión si no conoce a Dios, no? Es un absurdo, ¿no? Hacer por la fiesta. Tendrían que ser los primeros misioneros ellos. Ellos tendrían que ser los primeros que tendrían que enseñarle, ¿no? Cuando alguien, ¿verdad?, enseña, ¿verdad?, a orar, ahí está cumpliendo con su misión. Cuando en el trabajo, ¿verdad?, trato de ser honesto y trato de demostrar que todo lo hago con buena manera, soy misionero porque hago las cosas con honestidad, porque hago las cosas con amor, porque hago las cosas de la mejor manera. Soy misionero, ¿no? Soy misionero. Por lo tanto, los 72 discípulos representan en primer lugar a todos los que no son apóstoles, pero que tienen también que ser misioneros, porque lo mismo que hicieron los apóstoles, lo están haciendo ellos. Entonces nadie debe de sentirse excluido, nadie tiene que decir, ay, no, es que a mí no me toca, no. Todos somos llamados a ser misioneros, todos. Ahora uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué 72? ¿Por qué la Biblia habla de 72? ¿Por qué ese número exactamente? Porque el número 72 nos recuerda en aquellos tiempos, ¿verdad?, que se escribe el Evangelio, que para los judíos, los países, ¿verdad?, que ellos tenían contabilizados eran 72. Por lo tanto, el 72 es precisamente el número, ¿verdad?, de los países que existían en aquel tiempo según sus contabilidades, ¿no? También puede hacer referencia a los países que tenían contabilizados. El libro del Génesis, en el capítulo 10, ¿verdad?, habla ahí una genealogía y habla de unos países y salen los 70, ¿no? Ahí están. Entonces, podría hacer referencia a esa antigua lista. Por lo tanto, ¿por qué escoge 72 en pocas palabras? Porque da a entender que el mensaje del reino no solamente es para el pueblo de Israel, que el mensaje del reino de Dios no son para los judíos que son privilegiados. Los 72 representan las naciones, porque quiere decir que en el fondo Jesús lo que quiere es que en el futuro el mensaje del reino llegue para todos, que el mensaje del reino lo conozca todo el mundo, que el mensaje del reino sea universal. Por eso elige 72 discípulos, ¿no? Porque está hablando entonces de la universalidad. Está hablando que todos los pueblos merecen recibir este anuncio y puedan ellos entonces conocerlo y transformarse si así lo desean. Por lo tanto, el mensaje del reino no es para unos cuantos, sino es para todos. Y esto que Jesús hace aquí simbólicamente, ¿verdad?, escogiendo 72, se va a cumplir después en los Hechos de los Apóstoles, donde el Evangelio se va a extender a todos los pueblos. Pero ya está anticipando aquí el Evangelio de Lucas el deseo de Jesús, que el reino sea para todos, es lo universal, ¿no? Entonces estos 72 por un lado nos habla de que no solamente los apóstoles son un grupito privilegiado para la misión, sino que todos estamos llamados a ser misioneros. Y el 72 en segundo lugar hace referencia entonces a lo universal, ¿no?, a todos los pueblos. El reino de Dios tiene que ser anunciado a todos los reinos, a todos los poblados, ¿no? A eso es lo que está diciendo entonces en primer lugar el número 72. En segundo lugar dice que los envió de 2 en 2. ¿Y por qué de 2 en 2? Pues en primer lugar porque la misión no es algo solitario, la misión es algo individualista, la misión es algo que se hace en comunión, en comunidad, ¿no? El anunciar el reino no nada más es lo que a mí se me ocurrió, no, yo voy en comunidad para anunciar el reino, no solamente voy yo solito y toco puertas, no, hay que hacerlo en comunión con los demás, ¿no? Por lo tanto el número 2 ya habla en primer lugar de una pequeña comunidad. La comunidad más pequeña pues es de 2, ¿no? Y de ahí se puede aumentar, pero de entrada es de 2. Pero también porque el número 2 hace referencia al tema del testimonio. En aquellos tiempos, cuando alguien iba a un juicio y quería acusar a otra persona, tenían que ir por lo menos 2 a acusarlo, ¿no? Si solamente yo decía, es que fulano robó, ¿quién más lo vio? Nadie. No, inocente, ¿no? No hay otro testigo. Por lo menos, decía la ley, tiene que haber 2 para que pueda darse el testimonio en contra o en favor de alguien, ¿no? Y entonces el número 2 ya es el número del testimonio. Quiere decir que, ¿qué es la misión? La misión es dar testimonio del reino. Uno va a anunciar el reino de 2 en 2, porque en el fondo hay 2 personajes que van a dar testimonio de lo que el reino de Dios ha hecho. Eso es lo primordial, ¿no? Eso es lo fundamental. La misión está fundada también, importantísimo, en la oración, porque la oración es algo que sustenta la misión.
La misión está sustentada en nuestras fuerzas, la misión está sustentada en nuestras capacidades, ¿verdad? Lo que somos muy buenos. La misión está sustentada en la oración. Por eso dice Jesús, ¿no? Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Es decir, ruéguenle. La mies es mucha y los trabajadores son pocos. Los trabajadores siempre son pocos. Porque no todo el mundo quiere abrirse al reino, porque no todo el mundo se quiere comprometer, porque mucha gente no conoce. Aquí haya misioneros, pero es que hay que rogar. Lo importante es la oración. Pedir, ¿verdad?, a Dios. A veces hay gente que hace misión y hace misiones, hace muchas cosas, pero curiosamente nunca hacen oración. Y cuando uno no hace oración, pues la misión no va a salir bien, porque esto es una misión que ha programado a alguien, es la misión que ha programado a lo mejor algún pastor, algunos laicos, pero no está sustentado en la oración. La oración es algo primordial. Si no hay un base en la oración, no tiene ningún sustento, ¿no? Sí, a lo mejor seremos muy ingeniosos, a lo mejor tendremos grandes proyectos, pero si no está sustentado en la oración, es decir, si no lo ponemos en las manos de Dios, no va a salir nada. A veces se nos olvida hacer oración para que la misión surta efecto, ¿no? A veces se nos olvida hacer oración para que lo que el Señor nos manda surta efecto y vaya dando frutos. A veces hacemos muchas cosas, pero no hacemos oración. A veces nos olvida, hacemos oración para otras cosas, pero no hacemos oración para esto, ¿no? El día que vino, ¿verdad?, el seminarista, yo les decía, ¿quién va a hacer oración por él? Pues sí, porque su vocación no se va a sostener porque él sea muy bueno, ¿verdad?, muy inteligente. Se va a sostener por la oración. Es la oración la que sostiene todo, porque es Dios el que sostiene la misión y sostiene la vida. Y si no hacemos oración, no se sostiene nada, ¿no? A veces nos olvida hacer oración. Lo que debería sostenernos en nuestra vida es la oración. ¿Cuántas veces hemos hecho oración por la misión? ¿Cuántas veces hemos hecho oración por nuestra comunidad? ¿Cuántas veces hemos hecho oración para que el Señor suscite más fortaleza? ¿Cuántas veces hacemos oración? A veces no hacemos oración. Por eso las cosas a veces no salen como quisiéramos, porque pues, salen de mala gana, salen improvisadas, porque ya no salieron como Dios quiso, salieron como pudieron, pero no como el Señor quería. Hagan oración. El tema de la oración es primordial. Y dice que Jesús manda a estos discípulos, a estos 72, dice, a los lugares a donde él pensaba ir. Qué curioso. Quiere decir que estos discípulos, ¿verdad?, como Jesús no puede estar en todos lados, necesita que estos discípulos, estos 72, vayan empezando a recorrer, ¿verdad?, primero ahí los caminos más cercanos, a donde él no podía llegar ya, porque era imposible que Jesús llegara, ¿no? Manda estos 72 a donde él pensaba ir. Recordemos que la semana pasada Jesús iba camino a Jerusalén. Quiere decir que Jesús ya tiene una ruta bien definida, pero ya no puede pasar a varios poblados. ¿Quiénes son los encargados de ir a esos poblados? Los 72. Ellos son los que van a representar a Jesús en ese momento. Ellos son los que van a representar a Jesús en esas circunstancias. Van los 72 para hacer visible, para hacer presente al Señor. Son los 72. Solamente son esos personajes los que van a hacer presente a Jesús, a donde él pensaba ir. Por lo tanto, el día de hoy tendremos que reflexionar a dónde necesita ir Jesús hoy, a dónde necesita ir Jesús en este tiempo, a dónde necesita ir Jesús en nuestras circunstancias de la vida, a dónde. ¿A dónde tendremos que ir nosotros como misioneros, que deberíamos de ser, para llevar la presencia de Jesús? ¿A dónde? ¿A dónde necesita ir Jesús? ¿A dónde pensará ir Jesús? Y Jesús siempre pensará ir precisamente a donde hay alguna necesidad. ¿A dónde necesitará estar Jesús? Pues ahí donde hay alguien que vive en soledad, ¿no? ¿A dónde necesitará ir Jesús? A un lugar donde hay divisiones, ¿no?, donde hay rencores. ¿A dónde pensará ir Jesús? A un lugar donde hay infelicidad, donde hay tristeza. ¿A dónde pensará ir Jesús? A un lugar donde hay pobreza, donde hay necesidad. Ahí es donde piensa ir Jesús. Y es ahí a donde el Señor nos invita el día de hoy a ir y a hacer presencia de Él. A ir y a decir, aquí estoy yo, ¿verdad?, para representar a Jesús. Y si yo voy y visito a una persona que está sola, ahí estoy haciendo presente a Jesús. Y ahí Jesús está haciendo presente por mi persona, por mi misión. Voy a visitarlo, voy a platicar, o que sea una media hora con esa persona. Llevé la presencia de Jesús e hice que la soledad de esa persona, por lo menos media hora, se tornara distinta y le alegré el día a esa persona. Ahí se hizo presente Jesús. O hay una persona que está enferma, voy a visitarla o voy a consolarla o le voy a ayudar en algo que necesite. Ahí hice la presencia. Ahí es donde el Señor necesita ir, ¿no? Es que aquí hay un poco de división. Ahí voy a ir por lo menos para tratar de reconciliar, para ver qué se puede hacer, ¿verdad?, en la medida de lo posible. Ahí es donde se necesita Jesús.
Voy a hacer que esto se disculpen, o por lo menos voy a decirles que lo piensen, que lo recapaciten, ¿verdad? Mejor no me lo van a tomar en cuenta, porque no es que todo el mundo tome en cuenta, ¿verdad? Por eso dice Jesús, si no lo reciben, sacúdanse los pies. O sea, pues, lo intentaste, pero trataste de hacer eso, ¿no? A lo mejor hay una persona que vive triste y tú vas y lo consuelas y tratas de que se alegre un poco más, vas y tratas de animarlo. Ahí estás haciendo presencia a Jesús. ¿A dónde necesita el Señor ir el día de hoy? Los mandó a donde necesitaba, a donde Él pensaba ir. Y por lo tanto, ¿a dónde pensaría ir el Señor hoy? ¿A dónde su presencia es necesaria, no? ¿A dónde su presencia es requerida en esta vida? Y tendríamos que ir nosotros, porque esos 72 somos todos nosotros. ¿A dónde tendremos que ir, no? Para traer y llevar el mensaje del reino, para llevar el mensaje del amor, para llevar el mensaje del perdón, para llevar el mensaje de la alegría, para llevar el mensaje de la justicia. ¿A dónde tendremos que ir nosotros hoy para hacer visible la experiencia de Cristo? Eligió 72 para enviarlos a donde Él pensaba ir. ¿A dónde necesita ir el Señor hoy? ¿A dónde lo necesita? Y no porque llegue diciendo, hey, vengo en nombre de Jesús. No, no es necesario. Porque si alguien está solo y yo llego a acompañarlo, no es necesario eso. Ahí está Jesús sin decir nada. El Señor se manifiesta. No es ir a hablar y a dar cosas, discursos. No, es hacer presencia, es hacer actos de amor, es hacer actos de generosidad, de unión, que es lo que se requiere para hacer visible la experiencia del reino. Pues pidamos, mis hermanos, entonces a la luz de este pasaje del Evangelio de hoy, de estos 72 que son enviados, que efectivamente también nosotros seamos enviados por el Señor, que nos sintamos comprometidos con Él y que realmente vayamos anunciando la presencia del reino en todos los lugares de la vida, en todos los ámbitos en los que podamos, sin ir muy lejos, ¿verdad? Porque no es que, ay, voy a irme a Angola, no necesitas irte a Angola. A lo mejor ahí hay una persona que necesita de tu cariño, necesita de tus palabras, necesita de tu consuelo. Ahí es donde el Señor necesita ir, aquí, cerca, ¿verdad? No lejano, cerca. Porque el Señor necesita ir a muchos lugares, no tan lejanos, también cercanos, y que nosotros somos los encargados de hacer presencia, porque nosotros somos los continuadores y los representantes de estos 72 discípulos que el mundo necesita hoy para hacer visible la presencia del Evangelio. Pues que el Señor Todopoderoso nos ilumine y nos ayude para dar testimonio de esta misión que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Que así sea. Así sea. Hermanos, yo les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en su Hijo Jesucristo, que nació de María la Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo, nuestro Señor. Ahora pidamos al Señor que escuche nuestras súplicas y acoja nuestras peticiones, diciendo a cada petición, Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se esfuerce cada día más en dar a conocer a nuestros hermanos la alegría del Evangelio. Oremos. Por los cristianos perseguidos a causa de su fe, para que se sientan acompañados por la fortaleza de Dios y por nuestra solidaridad. Oremos. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo y todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad. Oremos. Por los ancianos que representan las raíces y la memoria de un pueblo, para que su experiencia y sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad. Oremos. Por todos los que estamos aquí reunidos y cuantos forman nuestra comunidad, para que Dios nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer Estas oraciones 72 que fueron a anunciar la presencia de tu reino. Así pues, ayúdanos a ser conscientes de las necesidades y de los lugares a donde debemos llevar tu presencia de amor, justicia y paz. Te lo pedimos por tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo. Por Cristo Señor nuestro. Por eso, unido a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Pablo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo poder, la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para recibir la comunión, hermano, les recuerdo que es en la mano derecha abajo de la izquierda, cubrebocas abajo, comulgamos y nos sacudimos ahí sobre la mesa, por favor.
Vamos a hacer la oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Hermanos, podemos ir en paz. Que tengan todos ustedes un feliz día y una semana llena de la presencia de Dios.